Estamos en la Universidad de Medellín, en la Facultad de Derecho, en el programa de Derecho. Esta reunión la hacemos dentro del marco de un grupo de Contratos 2. En Contratos 2 estamos viendo el contrato de arrendamiento del local comercial y la invitación es a una clase de participación con la intención de la tarea forero, con la intención de que sea una actividad de aprendizaje significativo. Es decir, el derecho no es algo que se queda en las aulas, el derecho se vive en la calle y estamos trayendo hoy a una mujer que no es abogada, pero hoy podemos mencionarla como experta en derecho. Al derecho también se llega cuando tenemos la necesidad de saber de derecho. Entonces, hoy queremos invitarte, Nati, eres muy bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación, para que nos hables sobre las vías de hecho del arrendador. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las vías de hecho? Son aquellas actuaciones no legales, si se quiere ilegales, si se quiere paralegales. Es una actuación que no está amparada por lo jurídico, pero que con frecuencia, bienvenida María, que con frecuencia vemos entonces a los arrendadores incurrir en estas conductas. La historia de Partisanas, bienvenido. La historia de Partisanas parte de una vivencia que atravesó el cuerpo de Natalia Forero, que creo que han visto ya todos. Ha tenido una difusión muy viral en redes sociales, particularmente en TikTok. Natalia, bienvenida, el micrófono es tuyo. Doy por abierta esta sesión entonces contigo como invitada. Adelante, estoy aquí para resolver todo lo que haga falta. Gracias, Stephanie. Bueno, muchas gracias a la Universidad de Medellín también por esta invitación y este espacio. Y yo quiero arrancar pues esta charla con esta frase que escribí en mi libreta el 16 de diciembre del 2020, previo a ir a constituirme en Cámara de Comercio de Villa de Leyva. Y es que Partisanas nace en honor a todas las mujeres que hacemos resistencia y o revolución desde nuestro hacer y o hacer. Y esto era porque yo quería que este nuevo negocio que estaba empezando en ese año de pandemia resignificara toda la resiliencia y resistencia que yo como mujer venía viviendo en los últimos años. No solo ese año de pandemia, sino todo lo que había implicado ser jefe, directora, gerente de mis últimos 2-3 negocios, porque realmente pues sí es muy retador ser mujer en ciertos ámbitos. Y pues ese año después, en ese momento de que decido el nombre, es porque yo ya venía de hacer la liquidación de mi sociedad de Marino Submarino con mis socios y pues no había sido nada fácil realmente. A mí me tocó pararme muy duro y defender lo mío, porque el trabajo administrativo y financiero hay veces como que no se ve, sino solamente es evidente cuando ya los números te hablan. Y yo en Marino Submarino, yo di todo lo que pude, trabajé 24/7. Realmente soy muy workaholic. Ya gracias a terapia entendí que eso no está bien. Pero yo di más de lo que podía dar y pues en esa liquidación aprendí a defenderme. Entonces, igual mis socios, si ellos llegaran a estar viendo eso, ellos saben, ex socios, ellos saben que yo los respeto y los adoro mucho. Y ha sido un proceso de aprendizaje muy bonito con ellos, pero pues en ese momento la liquidación fue bien como fuerte y por eso ese gran paso de irme a vivir a Villa de Leyva y montar un negocio en una plaza que yo no conocía, pues era muy significativo y por eso cuando escogí el nombre quería que esto lo significara. Entonces empiezo este relato porque definitivamente he aprendido que uno tiene que tener pues cuidado con lo que uno le pide y le escribe al universo, pues esta frase se ha vuelto muy significativa en el transcurso de estos 2 años y ya 6 meses, casi 7 que llevamos desde las vías de hecho de la destrucción de Partisanas. Y yo les quisiera dejar una pregunta de inicio y es si el dueño de Partisanas hubiera sido un hombre, ¿ustedes creen que se habrían llevado a cabo las mismas acciones por vías de hecho? Esta es una pregunta que dejo como para empezar y después ya al final ustedes me cuentan qué piensan de eso. Entonces, como les dije, pues esta historia empieza en el 2020,
pandemia, a raíz de la pandemia, Marino Submarino cierra sus puertas porque no logramos negociar con los dueños de la casa. Entonces ahí yo siempre cuento esta parte de la historia porque yo aprendí mucho de derecho inmobiliario en ese momento, porque nosotros teníamos un contrato de arrendamiento a 10 años, porque esa era la propuesta que teníamos, y teníamos 7 codeudores. De estos 7 codeudores eran entre familia y amigos de los 3 socios. Entonces para mí, como esta posición de gerente, lo más importante después de haber salido de la DIAN de empleados era poder sacar sin problemas a mis codeudores. Entonces ahí es cuando yo aprendo mucho de derecho inmobiliario. Yo después de esto, en septiembre, es cuando voy por primera vez a Villa de Leyva, después de uno de estos paseos que uno hizo en tiempos de COVID, que se sentía como muy culpable de reunirse. Yo estuve en Ráquira y fui a Villa de Leyva a visitar una prima que ha tenido restaurantes allá hace muchos años. Y ahí me doy cuenta que la economía de Villa de Leyva se empieza a mover muy rápido, porque pues vale la pena notar que Villa de Leyva abrió la economía primero que Bogotá. Entonces ahí me llama mucho la atención cómo se mueve esta dinámica, y ahí es cuando conozco al empresario dueño del centro comercial Ocasona El Ático. Y en ese momento el ático, pues ellos habían abierto puertas al público en septiembre del 2019. Ahí me equivoqué en la presentación, pero es septiembre del 2019. Entonces ellos llevaban más o menos 7 meses abiertos cuando ya llega el cierre en marzo del 2021. Entonces en septiembre que yo llego y conozco este lugar, pues habían operando, de los 14 locales que éramos cuando yo estaba, operaban alrededor de 4 o 5. Entonces en ese momento el empresario Mario Safialuf, pues me lo presentan, y como siempre he dicho, él siempre fue un lord conmigo. Él me presentó todos los otros locales, porque una vez supo que yo venía de cerrar mi discoteca, él me propone como, ¿por qué no te interesa meterte en un bar? Y yo realmente analicé todos los locales que habían disponibles y yo no veía viable un bar en ninguno de esos locales. Tanto así es que yo llegué a contemplar la idea de tomar un local y abrir un restaurante. Pero la verdad, yo siempre dije, como yo de comida no tengo ni idea, y creo que eso es como ponerme a experimentar demasiado. Y la historia es cuando una noche yo voy, porque yo entro al ático y había música en vivo. Y ahí en esa foto que les muestro, como desde ahí fue que yo vi, pues en la entrada, después pasando los baños, para los que no están viendo la foto, yo vi la banda que estaba contra la pared y yo visualicé el bar literal en el centro de la pérgola. Y ahí fue que yo dije, eso sí sería muy interesante hacerlo. Entonces al día siguiente me reuní con Mario y le dije mi propuesta, y a él le sonó mucho, le pareció muy interesante. Y ahí empieza como esta gran negociación que toma varios meses, porque es como, bueno, construye tú el bar, no, pero construyelo tú, no, pero Mario, es que yo tengo pocos recursos. Entonces empezamos a hacer como contemplar la opción de construirlo ahí en la mitad de la pérgola, que es en la foto que están viendo donde se ve el florero, que es en el ático donde están como esas canastos colgando. Entonces ahí les suena, pero ahí entran como a ver comentarios de otros arrendatarios, que como así que en la mitad de la pérgola, que vamos a perder mesas, porque recuerden que en ese año de pandemia las primeras como lineamientos de apertura era que teníamos que tener una distancia entre mesa y mesa. Entonces ahí entra también a jugar en la historia mis arquitectos, que son mi hermano y su esposa. Mi hermano había trabajado conmigo en Marino Submarino, entonces él entendía muy bien lo que yo quería en un espacio, y la idea era que, como parte de la negociación se estaba basando en que íbamos a... El canon era en base al metro cuadrado o la cantidad de metros cuadrados. Entonces yo le decía a mi hermano, como la idea es que entre lo menos podamos hacer más. Entonces sigue la siguiente foto.
Ahí ya, entonces empezamos a contemplar que si no es en la mitad de la pérgola, que si lo hacemos en la esquina, y ahí se hacen varias tomas de medidas, pero realmente un día Mario me dice, no, definitivamente no me convence el bar dentro de la pérgola, quiero que lo construyas aquí sobre las escaleras en la terraza. Entonces ahí mis arquitectos diseñan la propuesta, que puedes continuar ahí con las imágenes, y ahí si quieres sigue, que ahí ya vienen como los planos que presentó mi hermano y su esposa de cómo podríamos integrar a la pérgola en una continuación de la pérgola y ahí hacer el bar en la terraza. Entonces, una vez estos planos son aprobados en los que se ve el diseño como con el mueble suspendido y va a ser un área de 7 metros cuadrados, una vez esto se acepta por parte de Mario, empezamos ya a decir listo, entonces contrato de arrendamiento. Entonces yo le digo, si yo construyo, pues mis condiciones sería que mínimo yo tenga una duración de 5 años para que yo pueda estar tranquila y recuperar la inversión. Y la otra segunda cláusula muy importante era que quedara estipulado en el contrato la exclusividad de la venta de licores, excepto vinos y cervezas. Y en esto yo fui muy enfática porque para los que si han ido al ático o no, esto es como realmente una plazoleta de comidas. Entonces, si hay un mexicano, no pueden haber dos. Si hay una pizzería, no hay dos. Pero como el licor es una línea delgada tan frágil como lo que es bebidas, entonces yo sí le pedí que esto quedara por escrito. Y realmente fue un tema muy importante porque realmente lo que no está escrito no existe. Entonces, finalmente, previo a la firma del contrato, Mario me dice, yo le digo, listo, ya coticé la obra, voy a ejecutarla, ya tengo más o menos presupuestado cuánto me va a costar, y él me dice, una de mis condiciones es que la obra se tiene que hacer sí o sí con mi constructor y con mi arquitecto. Entonces ahí fue que entendí que es el arquitecto y el constructor que habían ejecutado todo el ático, que son quienes firman la licencia de construcción, que esto es un tema muy importante porque les traigo a colación que Villa de Leyva es patrimonio de la humanidad y por ende cualquier obra está vigilada por el Ministerio de Cultura, por el área de patrimonio. Entonces, cuando yo como que contemplé la opción de ellos, y obviamente me salía mucho más caro hacerlo con ellos, pero ahí mi papá y mi hermano me dijeron como, mire, lo mejor sí es que lo haga con ellos, porque pues cualquier problema, cualquier gotera, cualquier fisura, pues ellos tienen que responder. Entonces al final yo dije, listo, hagámoslo con ustedes. Y así llega este esperado momento, que es el 1 de diciembre del 2025, cuando firmamos contrato de arrendamiento. Ese mismo día firmo también el contrato de obra civil. Y es importante que, como les contaba, el canon quedó en base a la cantidad de metros, que dio 7.02 metros cuadrados, por un valor que estipulamos con Mario. Y adicionalmente, el 20% calculado sobre el canon, que era el costo de la administración. Entonces eso quedó estipulado en el contrato, arrancamos la obra, y ahí es cuando aparece ya en la película o en la historia la administradora del Centro Comercial El Ático, que es Alexandra Plata. Cuando empezamos a ejecutar la obra, ella empieza a poner muchas trabas, muchas cosas de las que me habían dicho que íbamos a poder ejecutar la obra los principios de diciembre, porque la idea era poder aprovechar el fin de temporada. Listo, entonces sí, empiezan a poner muchas trabas con la obra, que no podemos construir en fines de semana ni tales días. Y yo les digo, no, pero pues déjenme construir. Porque se venía a comer velitas, ahora me acuerdo, sí, velitas era como el día. Entonces yo le dije, pues déjenme empezar la obra y rodeamos el espacio como un tipo de polisombra, algo que se vea bonito. Y ellos me decían que cómo se me ocurría pensar que en el ático podían poner una polisombra alrededor de la obra. Y esta
ironía la digo porque cuando ellos destruyen mi local ponen una polisombra verde que dura casi 5 días puesta. Entonces esto lo traigo a colación porque realmente la obra se demora más, la obra era muy pequeña, pero pues era obra que sí implicaba placa de cemento, ladrillos, mampostería, pues yo traje el techo, yo traje punto de luz, punto de agua, y eso es importante aclarar porque yo no tenía como un recibo independiente con la empresa de acueducto y la empresa de energía de Villa de Leyva, sino yo tenía era un contador independiente porque yo hacía parte de las zonas comunes del centro comercial. Y tenías un medidor para pagar parte de lo que corresponde al gasto de zonas comunes. Tenías un medidor. Exacto, yo puse mi contador independiente, con eso cada mes pues llevábamos como el conteo de kilovatios y el otro de agua. Ahí, entonces eso, bueno, eso es un punto importante porque son los servicios públicos que más adelante les voy a contar. ¿Y se lo pagas a la administración? Sí, se lo pagaba a la administración mensualmente. Ella pues me pasaba como un recibo de caja de estos Minerva y decía como el agua de Partisanas, tanto este mes y tanto de luz. Pero bueno, ese es un punto que les voy a contar más adelante de cómo empezó la persecución, sobre todo con respecto a lo de los servicios públicos. Entonces, bueno, la obra se retrasa y finalmente puedo abrir el 24 de diciembre del 2020, que para mí era como el gran regalo de Navidad poder operar, y pues fue como del 24 de diciembre al 31, esa semana de prueba y error, porque todavía le faltaban las cañas en el techo, entonces eran días muy difíciles de trabajar por el calor. Y ahí pues fue muy interesante hacer la prueba, pero casualmente para el 24 de diciembre pues teníamos toda la gran expectativa de lo que se venía para ese día, y el alcalde de Villa de Leyva el día anterior sacó un decreto que sacaba ley seca a partir de las 6 de la tarde. Entonces fue como un golpe bajo, sobre todo para un negocio como el mío, pero se aceptó que las cenas que ya estuvieran vendidas y que dentro de la cena se diera un licor, pues esto iba a permitir que estas ventas se dieran. Entonces esto lo cuento porque obviamente el 24 y el 31 pasó lo mismo. Y ahí es cuando uno empieza a ver las primeras acciones por parte de la administración, y es que el 1 de enero, cuando ya tenía que pagar canon de arrendamiento, cuando yo estaba feliz, año nuevo, Alexandra Plata me manda la primera carta diciéndome que yo había infringido la ley de ley seca y que ella iba a ir a la policía más o menos a delatar. Entonces yo hablo con Mario y le digo como, pues que es este tipo de cartas, obviamente yo no infringí la ley seca, pues como que traté de ser lo más cuidadosa con respecto a lo que nos habían dado, pues la orden que nos habían dado. Pero bueno, así es como que empiezan las acciones de persecución que yo llamo por parte de la administradora, porque entonces siempre era como desde que llegó el bar, desde que Natalia estaba. Entonces como siempre cualquier error era la culpa mía o de mis empleados. Entonces empieza todo el año, el 2021, que recordemos es un año que tenemos el paro nacional. Bogotá, Claudia López hace como unos cierres y no deja que la gente salga de viaje, y pues en ese momento Villa de Leyva dependía 100% del turismo local y sobre todo Bogotá. Entonces eso pega muy duro. Lo que es abril, mayo, fueron meses muy difíciles. Ahí yo empiezo a tener problemas porque realmente yo vendía como 200.000 pesos en el mes. No me acuerdo bien la cifra, pero fue algo muy absurdo. Entonces obviamente yo le comento a Mario como, oye, esto se puede dificultar, me preocupa mucho porque mi negocio es el más afectado, porque tenemos toque de queda desde las 7 de la noche en Villa de Leyva, los fines de semana no está viniendo gente, hubo cierres de varios días porque quemaron el peaje de Villa de Leyva. Entonces él me dice, no te preocupes, Nati, yo no te voy a abarcar, tómate como esos meses tú los amortizas y vas pagando después. Entonces yo le dije, listo, muchísimas gracias.
Ahí Nati, también, ahí, permíteme un segundo, ahí también hay muy interesante cuando... no se te está escuchando, Steffi, se te tapa el micrófono. Ahí me oyen, Ahora sí, ahí me oyes. sí. Que me habías mencionado un tema antes y es que había un acto, había una confianza con el dueño porque era amigo de tu papá. Entonces ya había un conocimiento como familiar No, en ese entorno. pues el punto fue que a raíz de las negociaciones que toman casi 2, 3 meses, de septiembre a diciembre del 2020, eh, y es ir y viajar mucho entre Bogotá y Villa de Leyva, muchas veces yo no podía ir a Villa de Leyva, y iba mi papá, entonces mi papá pues generó una relación de confianza con el empresario Safi, y ellos realmente conversaban mucho, y muchas de las negociaciones casi las hizo mi papá después, obviamente, porque yo estaba en Bogotá terminando cosas de marino submarino, entonces sí había una relación de confianza, y pues realmente él siempre me invitó a ser parte del ático. Recuerdo muy bien como él me decía que esto era una inversión de por vida, porque realmente el ático pues proyectaba ser algo muy interesante en Villa de Leyva. Entonces sí, Steffi, respondiendo a tu pregunta, sí. Y bueno, retomando la historia, claro, pues yo llego y yo sé que pues soy una rola, mujer que llega y monta un negocio de licor en Villa de Leyva, y como por ser colaborativa con Alexandra, siempre traté de, como al principio, de proponerle muchas cosas de ayuda, como yo les decía, mira, el sonido del ático es pésimo, yo les puedo ayudar como con otro sonido, traigamos un ingeniero de sonido que lo mejore, o a Alexandra le propuse cosas en las que yo pueda ayudar, porque ella se quejaba que tenía que reunir la plata de los músicos, porque, por ejemplo, eso es un tema importante, y es que todos los locales nos dividimos el pago del músico de cada noche, de los viernes y sábados y algunas veces festivos. En temporadas altas se toca hay veces unos días más, y eso lo pagamos entre todos los locales proporcionalmente. Entonces como que ella se quejaba tener que recolectar ese dinero, entonces muchas veces le dijo, ven, yo te ayudo. Y ahí empiezan como a pasar cosas. Por ejemplo, el ático para creo que Semana Santa, saca la tabla con los QRs de todos los centros, de todos los locales. Y entonces como, bueno, eso nos costó tanto y eso lo tienen que pagar ustedes. Entonces vamos a contratar unos capitanes que son los que vayan a manejar cómo se le llega al cliente, y es el que le da la bienvenida, que son como los hosts que actualmente existen, y ustedes tienen que pagar los uniformes, y ustedes tienen que pagar todos los días que ellos operen las horas trabajadas. Entonces siempre había como un rubro extra aparte del 20% adicional de la administración. Y pues en las reuniones semanales o quincenales que se hacían de la administración con los arrendatarios, pues la verdad yo era la única que levantaba la mano. Al día de hoy puedo decir que creo que es porque yo era la única persona que tenía un contrato de arrendamiento por 5 años en el ático. El resto de las personas lo tenían siempre a 1 año. Y pues en las reuniones, por ejemplo, con estos cobros adicionales, nadie se quejaba, y yo pues realmente sí levantaba la mano. Bueno, éramos yo y el señor del Tomatino, no el Tomatino que está ahorita, sino el actual, los que sí generábamos como, oigan, no nos parece esto, no nos parece lo otro. A raíz de que yo les digo, miren, en mi contrato dice que yo voy a pagarse el 20% adicional para la administración y pago la cuota del músico, pero todos estos gastos extras, pues realmente volver de pandemia está complicado, y así sean 10.000 pesos, todo pega en el flujo de caja. Entonces yo les dije, por favor, dejen de hacer esos tipos de pues cobros, y ahí hacen como una revisión de su presupuesto de administración, que lo que entendía era que no tenían. Y entonces ahí es cuando llega como una de las primeras cartas que dice, bueno, a Natalia Alpartisanas le vamos a aumentar la administración, no sé, pónganle que pasaba, no me acuerdo la cifra, no estoy diciendo números reales, pero que de 300.000 pesos a 500 o 600.000 pesos. Entonces esa fue mi primera observación, y es como el contrato ya está firmado y no pueden venir a
hacer modificaciones y menos de rubros como económicos. Entonces eso yo... Era un incremento solo para ti, o sea, no es un incremento para todos, sino solamente para ti. No, era para todos y lo hacían como a todos proporcionalmente, unos como al valor del canon, a una gente le subía como a 1 millón, bueno, eran unos aumentos muy grandes, pero pues yo me refiero a mi caso porque no sé cómo el resto de las personas lo manejaron. Pero pues yo sí me opuse rotundamente a cualquier incremento del valor del canon mensual a pagar. Y ahí viene como uno de esos momentos que yo no sé, pues en mi historia yo nunca supe si realmente fue porque yo cuestionaba un poco las decisiones arbitrarias que hacían, pero un día yo pedí una relación del valor de la música, de lo que se pagaba en la música. Entonces, sí, yo le dije en un correo como yo quiero saber cuánto está cobrando el músico y cuánto está pagando cada local, porque a mí me pareció, pero pues nunca supe si así fue porque nunca tuve una relación de cuentas, que al bar le estaban cobrando más, porque siempre hubo ese comentario que el bar que Partisanas era el que más se beneficiaba de la música y pues realmente eso no es así, todos los locales se benefician, hasta el de los cafés se beneficia cuando en la hora de la tarde está el músico tocando. Entonces yo pasé ese correo y después en otro correo pasé que le pedí también a Alexandra, la administración, que me diera una relación de cómo estaban calculando el agua y la luz, porque mi contadora me estaba pidiendo un soporte contable y necesitaba que todos los meses me hicieran llegar una copia del recibo con el formato Minerva el recibo de caja Minerva que ella daba. Y esto, pues nunca recibí esa respuesta, pero ahí es cuando recibo la primer carta de terminación de contrato, que eso ya es para septiembre del 2021. Ahí sí ya puedes mostrar un poco la siguiente imagen, Steffi, eso, que es esa primer carta que dice como que ahí, sí, me dicen que me dan por terminar el contrato por incumplimiento. Entre una de las cosas es como a mí me faltaba amortizar algo del arriendo que les conté de la época del paro, entonces que estaba faltando, que no pagaba los cánones de arrendamiento, que no pagaba los servicios públicos, que bueno, que no tenía póliza, que no sé qué, las mismas cosas que siempre llevan diciendo desde hace mucho tiempo. Y esto de los servicios públicos es porque Alexandra me daba, no sé, llegaba el recibo y ella me daba el volante que me tocaba pagar el 10 de septiembre. Y en los recibos públicos, pues todo colombiano tiene el derecho a pagar hasta el último día del recibo, ¿sabes? Entonces, Alexandra me exigía que yo tenía que pagar el día que ella me daba el recibo. Y yo le decía, mira, pues yo en lo que pueda, o sea, si el flujo de caja me lo permite, lo voy a hacer. Pero si no, yo tengo todo el derecho a pagarlo el último día que dice el recibo, como todo colombiano. Al principio, obviamente, hacía mi esfuerzo de pagar antes, ya a lo último me da lo mismo y lo pagaba el último día, porque ese era mi derecho. Pero entonces usaban eso en la carta diciéndole que yo no pagaba servicios públicos. Entonces, obviamente, cuando yo veo esa carta, para mí es como un baldado de agua fría y es como, acaban de pasar 9 meses desde que yo construyo y ya me están diciendo que terminación de contrato. Entonces, claro, yo la leo y pues me acuerdo de lo que aprendí con Marino y fue como, ok, una de dos. O esto es un acuerdo entre las partes o esto es un juicio hasta que un juez de la República diga que yo estoy incumpliendo. Entonces, claro, yo tuve ciertos comentarios por algunos familiares y es como, pero ¿y tú qué hiciste para que Mario te mandara esa carta? Es que tú eres un poco contestataria. Y yo les decía, no, pues yo hasta la fecha no he hecho nada más, aparte de defender mis intereses, defender mi negocio. Entonces ahí yo le pido una reunión al empresario Safi y nos reunimos en Villa de Leyva, en la oficina de la administradora. Ella estaba de vacaciones o no sé, ella no estaba esos días. Entonces yo empiezo a conversar con Mario y revisamos uno de los puntos y le muestro por qué cada uno de los puntos que hice ahí no es cierto y por qué yo no estoy incumpliendo.
y le digo, mira, si te estaba debiendo 1.000.000 o lo que faltara del arriendo, toma, aquí está la plata. Que no he pagado los músicos de este fin de semana, sí, porque yo pedí una relación de cuánto pagan los músicos, toma la plata. Entonces realmente no había un lugar a incumplimiento. Pero parte de esta reunión, que era lo que yo le contaba a Estefanía, es, pues Mario es un señor adulto, es como mi papá, realmente, y es un señor que, así como me pasa con mi papá, inspira mucho respeto. Entonces al principio la reunión se da como muy papá-hija, más o menos, y es como él empieza a cuestionar mi actuar como empresaria, que él no me ve comprometida con mi trabajo, que él nunca me ve trabajando. Entonces yo le digo, no, pues es que yo realmente estoy como in situ cuando me necesitan, y es de 6 de la tarde a medianoche. Y yo le dije, no me puedes decir que no hay alguien que esté más comprometida con mi negocio como yo, porque realmente, o sea, yo lo doy todo. Y bueno, la conversación se vuelve como que él me cuestiona que si de verdad yo había invertido todos mis recursos que me había quedado de Marino acá, en Villa de Leyva, en el ático, y yo le digo que obvio, que él sabía que la poca plata que a mí me había quedado líquida de Marino y Submarino, yo la invertí en el ático porque él me hizo construir. Entonces él me empieza a regañar como diciéndome que uno no debe hacer eso, que uno como empresario no debe meter los huevos en una misma canasta. Y yo le dije, no, pues sí. Bueno, tanto es que la conversación se vuelve en un punto que yo estaba muy... Es un mansplaining de cómo ser empresaria, que nunca le pediste esa consultoría, pues. Exacto. Y eso se volvió, pues claro, y como yo me dejé también meter en el juego, pues porque pues siempre había sido una relación de mucha confianza y yo en esos días estaba muy sensible, pues yo me puse a llorar en la reunión, ¿sabes? Como, pues sí, y fue así, y yo sé que también él como que se asustó un poco de verme llorar, me manda que me traigan agua, y entonces yo como tratando de, yo no, pero yo ya trato de hacerlo mejor, yo no entiendo esta carta, o sea, qué pereza, es como, ¿por qué tengo que entrar en esto tan pronto? Y entonces él me dice, no, tranquila, relájate, vete a almorzar y ya volvemos y hablamos después de almuerzo, que yo voy a recibir a Víctor Gamboa. Y ese es un dato importante porque esa es la prueba que yo tengo para recusar al alcalde actual de Villa de Leyva. Entonces, ese y otros datos que ya contaré más adelante. Entonces yo salgo a almorzar y ya como yo llamo a mis papás y hablo con mis hermanos y yo les digo como, ¿saben qué? Hay algo raro, sí, que chanda haberme puesto a llorar, o sea, me sentí como una hueva, pero yo les digo aquí hay algo raro, o sea, aquí hay algo que no me cuadra porque, pues, porque todo este show, si realmente ahí no hay nada que yo incumplí. Entonces yo ya vuelvo a la reunión mucho más tranquila, más serena, y ya es como, ¿sabes qué? Pues si me van a echar la carta, pues bueno, nos vamos a un pleito. Como que yo ya dije, no me importa lo que pase. Y entonces ahí vienen como datos importantes, que ahí es cuando entiendo un poco la realidad de todo lo que me hicieron. Y él me dice como, ¿sabes qué, Natis? Lo que pasa, lo que a mí me molesta contigo es que esa obra no sea mía. Esa obra no sea propiedad del ático. Y yo le digo, ¿cómo así? Me dijo, sí, no, yo ahora quiero que esa obra sea mía, entonces quiero que me la vendas. Y yo le digo, no, Mario, pero es que la obra no está en venta. O sea, tú me hiciste construir hace 9 meses, final de pandemia, yo te dije 1000 veces, construye tú y yo te pago un canon de arrendamiento. Pero tú insististe que yo construyera, que construya con tu arquitecto y con tu constructor. Yo le dije, pues no está en venta, y pues me ofreció una cifra irrisoria. Y yo le dije, y además tú sabes cuánto costó la obra. Y pues el valor de dinero en el tiempo, la obra ya no cuesta lo que costaba hace 9 meses. Además, yo he posicionado el local, ya son 9 meses de operación, la gente llega y se toma fotos, es con Partisanas. Y los mismos clientes han dicho que Partisanas embelleció el ático y lo mejoró. O sea, eso es una realidad. Entonces yo le dije, no, pues la obra no está en venta. Entonces él me dice, pues bueno, es una plata que me ahorro, pero entonces, Nati, pues la única condición para que tú sigas en el ático es que sí o sí tiene que ser contrato de arrendamiento a 1 año. Y yo le digo, ¿cómo así que a 1 año? No, sí, que ahora tenemos que cambiar las condiciones, ya la duración no puede ser esa.
Yo le digo, pero es que el contrato ya está firmado. No, no, pues no me importa, esas son mis condiciones. Y yo le dije, pues es que, Mario, y ahí yo traigo a colación la única clase de derecho comercial que yo tuve en los Andes. Me sirvió mucho porque eso era como lo que me había enseñado mi profesora, yo lo repetía como una lora mojada y era: el contrato es ley para las partes y el contrato no es unilateral, sino, perdón, no es unilateral, sino es bilateral y ya es ley para las partes y eso está firmado y no es porque tú quieras cambiármelo, que me lo puedas cambiar y además como pues que amenaza, entonces que me lo cambian a un año y cada año me quieren sacar. Entonces él me dice, no, pues es que en mi casa se queda es quien yo quiera, no es así, está el contrato firmado. Entonces yo ahí ya quedé un poco sorprendida y le digo, bueno, pues entonces déjamelo por escrito y yo se lo paso a mis abogados. Obviamente yo en ese momento no tenía abogados, yo no tenía a nadie porque pues no había considerado ni siquiera con esa carta recurrir a un abogado. Entonces él me dice, no te lo voy a dejar por escrito, te lo estoy diciendo. Pero finalmente, que es la siguiente imagen, yo hago un resumen como de la reunión y mando un contrato, un mail, le mando un mail a Mario y él me dice, te ratifico que el contrato, buenas noches Natalia, te ratifico el contrato, pero recuerda que fui claro que mi interés es hacerlo por un año. Y pues ahí es como, bueno, pues esa es la intención de él, pero eso ahí se quedó. Entonces, a raíz de eso ya viene la siguiente carta, que es esa, sí, la que viene ahí en octubre del 2017, vuelven y dicen que, pues en la carta sí escriben que quieren que se pase a un año, que el reajuste fuera diferente, si quieres sigue, y ahí es cuando dicen que me dan, creo que un término como de 60 días para entregar el local, o sea, que me esperan que yo le entregara el local en 60 días. Con esa carta yo sí fui ya a... esto es septiembre del 2021, no, ahí con esa carta yo fui donde un amigo me remitió como con un abogado duro, pues, y yo le mostré, le conté así rápidamente y él me dice, no, Nati, tranquila, o sea, ahí no hay nada, ellos no pueden hacer nada. Tu contrato está súper vigente, no se modifica por un término de un año, exacto, estás cumpliendo, ninguna es una causal de terminación del contrato, tranquila. Literal, así, o sea, como me dijo, no te preocupes, ahí no hay nada, no pueden hacer nada, a menos de que tomen vías de hecho. Yo en ese momento no entendía que eran vías de hecho. Pero entonces yo dije, listo, pues él me dijo, sí te recomiendo es que tú cumpla tu paga puntualmente, como no les des papaya. Y entonces, claro, no les des papaya era porque también venía como parte de la persecución de Alexandra con mis empleados. Entonces cualquier error que ellos cometían, lo agrandaban. Nosotros teníamos como unas normas, era que podíamos entrar mercancía en ciertos horarios. Entonces, pues yo al principio vivía un poco lejos del ático y yo tenía siempre que cargar muchas cosas porque mi local es 7 metros, o sea, tenía otra bodega. Entonces, traer cosas siempre era todo una travesía y pues yo trataba siempre de llegar dentro de los horarios y pues lo hacía, a veces me pasaba 10, 15 minutos, entonces esta señora armaba un show de eso. Ya después, obviamente, yo me volvía así como súper puntual. Me llegaba faltando 10 minutos para que fueran las 11 de la mañana, pues todavía era válido entrar a esa hora. O, por ejemplo, teníamos que cerrar a las 12 de la noche y a las 12 de la noche no podía quedar nadie dentro del ático. Entonces, pues nosotros por ser el bar, sobre todo viernes y sábado, pues éramos los últimos operando, entonces hay veces al principio mientras uno se va acoplando con los equipos, pues toma tiempo ser exacto como tan milimétrico. Y entonces un día a mi equipo sí les tocó cerrar, pues cerraron a las 12, pero no pudieron salir porque se les derramó un sirope de jengibre. Y sirope de jengibre son estos que uno utiliza para la coctelería, entonces eso es pura azúcar. Entonces ellos me llamaron y yo les dije, no, pues no hay nada que hacer, les toca limpiarlo porque si no mañana hay abejas, ratas y eso está hecho un asco, nos toca dejar eso limpio. Obviamente Alexandra me empezó a llamar a esa hora, que era el colmo, que quién iba a pagar esa hora extra de trabajo, que los empleados, pobrecitos los del ático, y yo les dije, pues a quién le pago, si es necesario, pero pues necesitamos recoger eso. Entonces eso de cerrar tarde siempre fue una persecución, entonces yo
varias veces en algunos escritos les dije como, hey, miren, esto es un centro empresarial, ¿saben? Como tenemos que tener posibilidad del margen de error, cualquier cosa puede pasar. Esto no se puede volver como un centro así carcelario, penitenciario, que estamos detrás de los adolescentes a ver en qué se equivoca. Y es como, pues mis empleados si se demoran y ellos tienen su justa causa. Entonces ahí también me tocó empezar a poner unos límites con Alexandra. Yo al principio, como les dije, era muy colaborativo, ya al final era como a la línea mínima del respeto, o sea, el respeto hasta donde fuera. Yo me tocaba grabarla porque entonces ella decía que no, que ya no había dicho eso, que eso no había sido así. Entonces yo ya le decía, la estoy grabando para que todo quedara como en evidencia y también dejando claro que mis empleados eran mis empleados. Ellos estaban bajo mi cargo y le rendían como, sí, órdenes a mí y no a ella, porque muchas veces ella los trataba mal y eso es no solo con los míos, sino con todos. Yo no sé si todos los otros arrendatarios ponían pues un poco en orden a Alexandra con sus empleados porque se le iba la mano y pues yo con mis empleados siempre he sido como una mamá leona y es como a ellos no se metan con ellos porque pues bien, ellos igual, su trabajo es duro y manejar a la gente no es fácil. Entonces, bueno, a eso voy es porque nosotros nos volvimos muy como relojito. Si a las 12 teníamos que estar afuera, ya a las 12 cerrábamos. Otra de las cosas que me decían era como, claro, como había música en vivo, los restaurantes cerraban y yo ya era de los últimos. Hay veces la gente no se quería salir cuando ya pues la música estaba muy buena, iban a ser las 12 y entonces parte de lo que me decía Alexandra es como, es que es tu responsabilidad sacar a la gente. Sí, yo le dije, y ahí yo era como, perdóname Mario y Alexandra, pero no, así como no es mi responsabilidad hacer que la gente llegue al ático a consumir, tampoco es mi responsabilidad sacarla, ¿sí? Mi responsabilidad es que antes de las 5 para las 12 no haya cuentas abiertas, no haya cristalería y pues que si yo veo que un cliente está pues un poco pasado en tragos, como siempre les mandábamos agua, botellita de agua, a veces maní picante, ¿sabes? Como tratar de ayudar en eso, pero yo siempre dejé claro que no era mi responsabilidad sacar a la gente, entonces hay veces cerrábamos 12, estábamos afuera y quedaban clientes y otros lugares abiertos, entonces a eso voy, a que nosotros nos volvimos muy puntuales así y cuando este abogado me sugirió como que pagara siempre puntualmente, para esa época de diciembre del 2021, yo tengo una condición médica que no sé cuántas de las mujeres que me están escuchando tienen acá endometriosis, adenomiosis o miomatosis, para que entiendan cómo lo que es esta enfermedad. Claro, en ese momento yo no tenía tan claro que tenía la triple enfermedad, sino yo en ese momento ya estaba empezando a hacer muchas averiguaciones y sabía que en un momento me iba a tener que operar. Eso era como parte de mi plan. Y ahí, claro, como de septiembre a diciembre, la economía en este país se explotó en el 2021. Pues yo tuve un flujo de caja muy interesante y ahí es cuando llegan los bancos a ofrecerme tarjetas de crédito, préstamos, y yo, la verdad, desde en Marino Submarino jamás manejé crédito ni préstamos. Entonces, claro, por estar sola, yo dije, bueno, me puede facilitar tener una tarjeta de crédito empresarial. Me dijeron crédito de libre inversión y yo le dije, listo, me parece, así termino la obra de montar el mueble suspendido, hacer los uniformes, pero claro, la plata en el 2021 se fue muy diferente, pero parte de eso fue que en el 2021, en diciembre, yo le pagué a Alexandra por adelantado 3 meses de arriendo y hice un abono en servicios públicos como, no sé, como 1 millón y 1 millón para capitanes y música y capitanes. Con eso yo decía, me quito ese cirilí encima y por lo menos eso está pago y ya yo me puedo dedicar tanto a temporada y ver si me voy a operar o no. Entonces, esto es importante porque al principio parte de las condiciones del contrato era que teníamos que pagar el contrato, pagar el arriendo en efectivo a Alexandra Plata. Entonces, todos los meses ella nos recibía el arriendo y
nos da un recibito como un recibito de caja, sí, de esos Minerva también. Obviamente yo también llevaba mi recibo en el que yo hacía firmar, entonces yo tengo mis comprobantes, porque por eso a mí al día de hoy me asombra mucho que en el comunicado que está en las redes sociales del ático ellos sigan diciendo que yo no pagaba arriendos. Entonces yo no sé, una de dos, o la plata que le di en efectivo nunca, pues no sé, porque igual a mí el departamento contable de Sayani, que es la empresa, sí me dio un paz y salvo en su momento. Pero bueno, esto devolviéndome al 2021, yo pago por adelantado y ya como para enero, no, antes de entrar a febrero, cuando yo veo las ventas de mi primer año, es como, ¿en serio yo vendí esto? La verdad, fue como mi primer palmadita de, man, lo estamos haciendo bien. Para los Buen que, trabajo, ¿verdad, Carol? exacto, sí, ahí yo tuve un Evita, que es esta tasa de rentabilidad del 20% en el primer año, fue como muy bien. Entonces yo dije, no, pues ya, yo me voy a concentrar en hacer mi trabajo y que esta gente siga como en lo que quiere, en la pelea que ellos, porque obviamente siempre había muchas cartas de Alexandra y yo sí hacía el trabajo pues administrativo de responderle, por lo menos dejé varias cartas respondiendo. Ahí en febrero, cuando ya le hago como quería cuentas con Alexandra, ella me dice que yo estoy en incumplimiento estoy en mora porque no he querido cumplir el reajuste anual. Y yo le digo, pero es que Alexandra, el reajuste anual en mi contrato se hizo el 1 de diciembre del 2021, no el 1 de enero del 2022. Y es como, no, estás equivocada, si no es. Entonces yo le dije, no, pues la que estás equivocada eres tú. Yo sabía que yo ya había hecho ese reajuste anual y en varias de las cartas ellos dicen que yo no estoy cumpliendo el reajuste anual, pero pues por eso no es así. Y bueno, ya después febrero es cuando mandan esta nueva carta, nuevamente que no sé qué, que me dan 60 días para entregarles el local. Sí, porque quien te dice que no has pagado arrendamiento es la administración. Pues ahí Pues no es, es tu exacto, arrendador. ahí es parte de las cosas como de los errores que ellos hacían, pues errores o no, yo no sé. Habían cartas que venían firmadas por parte del representante legal de Sayani Sass, que es el señor Safi, y habían cartas que venían firmadas por la administradora, ¿sabes? Como esa que estás viendo ahí, que dice que yo no he cumplido, que no sé qué, que esto, exacto, como que... Entonces, por eso cuando yo leía esas cartas era como, ay, una más. Y una de las instrucciones que yo le di a mis empleados es como ustedes no le reciben ninguna correspondencia a nadie, ni a Alexandra, ni a Sierva Entrega, ¿sabes? Como no, ustedes no están autorizados para eso, porque en algún momento los puso alguno de mis empleados a que recibieran y firmaran, y claro, eso los ponía a ellos también en una situación complicada. Entonces, bueno, en febrero del 2022, ahí es cuando yo finalmente no me puedo operar, pero mis médicos me dicen como, Natalia, usted bien o mal porque se tiene que ir a vacaciones, o sea, usted lleva como no ha parado desde Marino, o sea, llegó pandemia fue a solucionar problemas, montó Partisanas y usted está en un grado de estrés muy alto, es importante que usted tome unas vacaciones como para, sobre todo, cuidarme. Y ahí es cuando yo, que creo que es la siguiente diapositiva, no, esta es otra de las famosas cartas, que mira, ahí también me dicen que me dan no sé cuántos días, 30 días calendarios para recibir el espacio, pero eso ya es mayo, pero creo que la siguiente sí es el correo que les envié, sí, el 7 de febrero yo les envié un correo, ahí es cuando yo me voy a San Andrés solita, y una vez yo llegué al hotel ya instalada, mando este correo y más o menos les digo que la verdad no entiendo cuál es esta peleadera de ellos contra mí, que yo estoy cumpliendo mis... Estoy al día, no estoy en mora, no han sido sustanciales las cosas que han pasado, esto es un aprendizaje. Exacto. Déjenme en paz. Literal, déjenme en paz y les digo pues que yo estoy muy orgullosa de mi negocio, pero pues que esto ya me está pasando factura a nivel salud y pues, ¿sabes? Cualquier felicitación, por favor, me la manda al correo. Sí, yo también ya jugaba con un poco, yo sé, el cinismo y la ironía, y es como cualquier información, notificación, cobro, reclamación o felicitaciones, por favor me la envía correo electrónico de WhatsApp, porque mis empleados no están autorizados a recibir sus comunicaciones. Entonces,
Eso finalmente, yo me iba por una semana, me terminé quedando casi 3 en San Andrés, pero estando allá es que yo digo como, bueno, realmente mi negocio está andando bien, ya puedo irme hasta 3 semanas de vacaciones y está operando sin mí. Entonces ahí es cuando yo empiezo a pensar, ya quiero montar otro negocio, ya quiero montar otra cosa en Villa de Leyva, quiero sacar mi energía mental y espiritual del ático, igual yo seguiré llamando mi negocio. Y ahí es cuando tomo la decisión de emprender algo nuevo. Y ahí es cuando vuelvo, bueno, en mayo mandan esa carta que habíamos mostrado anteriormente. Y ya para agosto del 2022 yo me reúno con mis amigos de los Andes, yo estudié administración de empresas y hicimos una reunión de 20 años de conocernos. Y bueno, fue súper lindo hablar, y yo empiezo a contarles cómo así, eso que, bueno, ¿ustedes cómo van? Y yo les dije, no, pues súper bien, pero pues imagínense que me están mandando estas cartas y esto, y me hacen esto y la vaina. Entonces un amigo, el esposo de una amiga que es abogado, él me dice como, Nati, eso no debe estar pasando. Me dijo, esto es el colmo del descaro, yo no sé quién se cree en Me están ellos. acosando. Literal, te están acosando y me dijo, y el derecho es claro, el Código Civil y de Comercio, y es que cuando uno paga un arriendo, uno paga por el goce y el disfrute pacífico de su espacio. Entonces, no tienen ninguna causal que ellos estén en esa persecución detrás tuya. Me dijo, mételes abogados ya, como realmente que paren la vuelta, porque esto se está como escalando y tú no tienes por qué estar como, ¿sabes? Como cada vez escudándote de qué flechazo te van a mandar. Y porque al final una de esas grandes aprendizajes es como uno se tiene que disfrutar lo que hace y como sobre todo disfrutarse sus negocios, pues porque uno siempre está con una variable de riesgo muy alto. Entonces yo tomé ahí como las recomendaciones de mis amigos y ahí es cuando contrato a la firma de abogados. Entonces ahí es cuando en ese primer comunicado ellos, ¿ese es de qué fechas que tiene? Ya creo que es como noviembre, ¿no? 4 de noviembre del 22. Ahí es cuando ya ellos mandan como una primer respuesta a como uno de los últimos comunicados que se me olvidó meter porque es de septiembre del 2022. Y ahí yo recorté varias páginas porque esto es una cosa muy larga, si quieres sigue. Y al final ellos les dicen, es como esto, ahí comunicado. Devuélvete un poquito, eso, ahí. Como más o menos que ellos están, que yo no he generado ningún incumplimiento y que los que vienen como haciendo un acoso reiterado hacia mí son ellos y que eso sí se puede estipular como un incumplimiento del contrato de arrendamiento. Y esto es importante porque ya habíamos mandado ese comunicado y otro que no recuerdo, creo que no la metí ahí, pero es porque una de las cartas dice que en las fotos, si ustedes ven las fotos de Instagram o de TikTok, mi barra, yo a los lados puse 2 matas grandes y teníamos unas sillas en las barras. Estas matas vienen desde Marino Submarino, entonces para mí tenían como un valor muy simbólico, pero estas matas llegaron desde marzo del 2021. Y en noviembre del 2022 les dio por mandarme una carta diciéndoles que yo estaba como utilizando más área dentro de las zonas comunes, entonces que eso era un incumplimiento del contrato por las matas y las sillas. Y entonces ellos le contestaron como, ¿por qué vienen a molestar por las matas y las sillas si lleva casi 2 años con eso y ahora eso es como ellos le dijeron, esto no es incumplimiento? Pues, ¿a dónde siento a los clientes? Pues, okay. Claro, y además, ¿dónde pongo las sillas si no está alrededor de la barra? Pues además aprobados. Eso fue parte de la negociación, ¿sabes? Como que yo podía tener unas sillas alrededor para que pues también poder atender a la gente ahí. Entonces ahí viene la siguiente comunicación, pero yo me remonto como en agosto, que se me había olvidado, que yo estaba en esos horarios de entrar mercancía y entonces Alexandra me dice, oye Natalia, es que necesito que vengas y firmes rápido un papelito acá en la administración. Y yo como, ¿un papelito de qué? Yo le dije, no Alexandra, no te voy a firmar nada, pero cuéntame, ¿qué me tienes que decir? No Natalia, es que mira, te cuento que
pues vamos a empezar a facturar los arriendos, entonces les vamos a hacer un favor a ustedes ahora con facturación electrónica, pero entonces para que sepas que te vamos a incrementar el canon sobre el 19% del IVA. Y entonces yo me quedo mirando y así como esa risa que me sale a veces esporádica, como yo le digo, mira Alexandra, yo no sé... Estás charlando, no crees que estás charlando, ¿cierto? Sí, literal. Yo le digo como, yo no sé si es la quinta, sexta, décima vez que les digo que mi contrato ya está firmado y no pueden hacer ningún tipo de modificaciones. Yo le dije, a mí no me están haciendo ningún favor a la hora de facturar el arriendo. Yo le dije, yo soy persona natural, yo llevo mi contabilidad y causo el gasto, pero pues si ustedes van a facturar electrónicamente, pues entiendan que lo que yo estoy pagando ya es IVA incluido. No, pero ¿cómo así? Entonces vamos a perder plata. Y es como, pues Alexandra, es que yo ya, o sea, lo que yo vengo pagándolo mucho tiempo, desde el 1 de diciembre del 2020, como no pueden ahorita incrementar 19%. Entonces yo le dije, esa es mi respuesta y si quieres pues mándamelo por escrito. Pero entonces ella me dijo, sí, te lo vamos a mandar, pero al final eso nunca lo mandan y ahí empiezan a facturar desde agosto, septiembre, octubre, noviembre electrónicamente. Y ahí es cuando yo me reúno con mis abogados en Bogotá y les digo como, mira, aquí hay algo raro. En la facturación electrónica yo me estoy dando cuenta que las cifras no concuerdan, o sea, una de dos, o ellos van a decir al final del mes, cuando se reajuste el año, que es el 1 de diciembre del 2022, que yo estoy en mora, o ellos van a utilizar ese valor adicional que están cobrando por metro cuadrado y van a hacer un reajuste mayor para el siguiente año. Entonces mis abogados entendieron muy bien lo que yo les estaba diciendo contablemente, porque les recuerdo, como yo pagaba el canon por 7 metros cuadrados, pónganle que en ese momento estuviera el valor del metro no sé, como a 300.000 pesos, 400.000 pesos. Sí, eso era lo estipulado. Y además porque yo tenía el reajuste, era el IPC más 4 puntos, lo cual también era un incremento alto, pues teniendo en cuenta la inflación. Entonces mis abogados entendieron muy bien lo que yo les dije y les mandan esta carta también el 4 de noviembre del 2022, en el que ellos hacen como las consideraciones y les muestran por qué lo que ellos están haciendo está mal y están induciendo a que yo estoy en mora. Y al final ellos les dicen, ahí como yo quité varias páginas, ya este es el final, y ya les dicen que les dan 15 días para responder, so pena de tener que notificar a la DIAN, pues solicitarle a la DIAN esto. Y esto lo cuento es porque ninguna de las otras cartas que mis abogados habían mandado nunca las respondieron, pero esta sí, antes de los 15 días, sí habían hecho notas crédito, anularon las facturas y facturaron de la forma debida. Corrección. La corrección, todo bien. Pena, nos equivocamos, disculpe. Sí, todo bien. Y ahí dicen cuánto va a ser mi reajuste anual el próximo año, entonces listo, sigamos. Entonces esto yo lo cuento no solo por el hecho contable y lo que implicaba en la facturación electrónica, sino porque ellos tenían muy claro y presente que yo ya tenía una representación jurídica y estaba en manos de esta firma de abogados acá en Bogotá. Entonces, eso es chévere contarlo porque eso ya es noviembre. ¿Qué más pasa ahí? Sigue la siguiente, a ver. Eso ya es diciembre. Ahí es cuando yo, antes del 1 de diciembre del 2025, obviamente yo en noviembre pago mi canon y pido que me den como un paz y salvo, porque mi contadora sí me lo estaba pidiendo y ellos pues se demoran en contestar y al final ellos dicen el 5 de diciembre que el local 14 se encuentra al día de todas sus obligaciones. Entonces por eso al día de hoy yo no entiendo por qué estas personas dicen que yo no pagaba arriendos. Públicamente que estás en mora. Claro. Exacto. Y además porque obviamente desde agosto que empezaron a facturar electrónicamente ya también tocaba hacer, yo hacía era consignaciones a la cuenta de Sayan y Sas. Y bueno, y aquí viene como la cereza del helado, que es la invitación a la cena de fin de año. Y es como, ustedes saben que Villa de Leyva en diciembre, eso es así. Y Navidad y Año Nuevo, pues son días
pues muy particulares. Ahí en casi todo Villa de Leyva se venden los puestos, las cenas. Entonces, ustedes, pues, para este diciembre del 2022 habíamos tenido solo una el año pasado. Lo que habían hecho era que si había un total de 100 sillas, se las dividían entre los restaurantes que querían ese día vender cena, y pues se la dividían proporcionalmente, según como las sillas. Y pues para la tienda de vinos y la tablita, que era el que vendía cervezas, y yo, pues teníamos como el derecho a poder vender pues a los que quisiéramos. Igual nosotros íbamos un poco, siempre era complejo o era raro esos días, porque las cenas incluían botellas de vino, un cóctel de entrada, lo que fuera. Entonces igual yo estaba abierta siempre a que la gente quisiera comprarme cócteles. Entonces para esos eventos se hacían unas reuniones mensuales. Igual nosotros hacíamos reuniones semanales, quincenales, como les conté anteriormente, con los arrendatarios para hablar de estas cosas. Y en esa reunión de diciembre, principios de diciembre, están dando como los datos de cómo es que iban a hacer, porque ahora el ático para ese evento iba a cobrar un porcentaje de cada silla y adicionalmente un cover en la puerta para todo el que entrara. Y entonces, bueno, estaban como en esa discusión, y ya después Alexandra dice, bueno, y entonces para la tienda de vinos, la tablita y partisanas, entonces les cuento que el señor Safi quiere que ustedes les den el 15% de sus ventas totales, condicionado a la firma de un pagar en blanco, porque el 2 de enero les vamos a revisar la contabilidad. Oh, ok, yo soy su socia, muéstrame su contabilidad y de lo que usted venda, deme el 15 porque me da la gana. Literal, o sea, así como a mí me dio como risa, y yo miraba a la gente como, nadie va a decir nada. Y fue como, obviamente, perdón, o sea, no entiendo, ¿cómo así? A ver, 15% total de las ventas, o sea, ni siquiera después de impuestos, después de costos, o sea, no, totales. Además, condicionado a la firma de un pagar en blanco. Yo les dije, como yo no sé qué persona con 3 dedos de frente les va a firmar un pagar en blanco. Yo le dije, esto es un absurdo, es como súper descarado de por parte de ustedes. Y lo otro es, y como yo, ¿por qué les voy a dejar que revisen mi contabilidad? Yo le dije, no, pues. Y entonces yo miro a los de la tienda de vino y yo le dije, pero ustedes ya sabían de esto, porque es que yo no entiendo por qué los estoy viendo como tan tranquilos. Bueno, entonces, pues ellos, los otros arrendatarios, es como, no, nosotros no sabemos nada, no, es la primera vez también, ¿no? Pero pues sí, estamos de acuerdo. Y yo, pues, no, pues yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, y por favor, déjenmelo por escrito. Pues si me le dicen nada. Nati, ¿por qué ese temor reverencial de los otros? ¿Por qué los otros dicen sí? ¿Por qué la gente agacha la cabeza y se baja el pantalón y dice, le voy a dar lo que usted quiera que yo le dé? No me importa. Pues yo la verdad no sabría decirte, yo no puedo hablar por ellos. Yo lo que creo, lo que siempre pues pensé es que como pues tenían contrato a un año, creo que siempre tenían como un poco la amenaza de que si no hacían y cumplían lo que ellos dijeran, pues los iban a sacar. Creo yo que eso puede ser. Más allá de eso. Tú eres la única con garantía de 5 años. Claro, exacto, de 5 años, y pues que yo sí defendía, conocía poco de mis derechos, o los defendía por eso. Entonces, entonces parte de eso ahí es que mandan, yo pensé que no lo iban a mandar por escrito, porque mis abogados me dijeron como esto es muy absurdo, no creo que lo hagan, y pues como ven, sí lo hicieron, lo mandaron. El único fue que el cambio fue que bajaron del 15% al 10% de las ventas totales. Entonces, bueno, eso lo que hacen es que mis abogados les mandan un comunicado. Creo que antes de eso, Mario me escribe como, oye, te quedan 2 días para contestarnos. Si no contestas, pues entonces sabemos que ustedes nos van a participar. Porque la otra cosa era que si nosotros no aceptábamos las condiciones de ellos, no podían vender el 24 y el 31. Exacto. No, sobre todo era 31. Mis empleados se tenían que ir a las 3 de la tarde.
Y entonces yo era como, pero ¿cómo así que voy a dejar de vender a partir de las 3 de la tarde el 31 de diciembre? O sea, yo les decía, y además yo les tengo que pagar arriendo el 1 de enero. O sea, no, yo no, Y esto es un arrendamiento de local comercial, esto no es una concesión de espacio mercantil donde me puedas poner las condiciones y las modificaciones según tus fiestas. Es mi local. Exactamente. Ellos sí decían que que las áreas comunes eran pues propiedad de Sayani y él las explotaba como quisiera y es como listo, haga lo que usted quiera en eso, pero pues yo no se puede meter con mi contabilidad y con mis ventas, o sea, es como lo más absurdo que puede haber y por eso mis abogados le mandan esa carta, yo quité varias hojas y dejé ya como el final en el que al final les dicen como pues que esto es un incumplimiento del contrato de arrendamiento, que llegar a prohibir la entrada de mis empleados era como un poco sacado de los cabales. Si, No sé si qué me parte veo de los ahí derechos, quieras. tendrás que indemnizar perjuicios. Es inadmisible solicitar el 10% de las ganancias. Sí, entonces es Okay. como una de las perlas ahí del final del año. Creo que sigues como el correo. Estás pagándole a una firma de abogados para que respondan lo obvio. O sea, tú le estás dando la instrucción a tus abogados de lo que quieres que ellos digan jurídicamente en un comunicado, pero las ideas son tuyas. Lo que estás manifestando aquí son hechos muy obvios que necesitan la firma de un abogado para que parezca que no estás sola, para que Exacto. legitime un poco lo que tú con tu sentido común ya estás exigiendo. Exactamente, y pues obviamente era un costo alto, elevado, el fee de mis abogados, pero bueno, igual yo me sentía respaldada y eso era lo importante para cerrar un poco el 2022 antes de entrar en el 2023. Es como importante igual contarlo, que realmente esto de la exclusividad de la venta de licores sí se había vuelto un problema de envidia, yo lo puedo decir ahorita más tranquilamente, entre los otros arrendatarios, porque obviamente mientras ellos sacaban pues lo que se demoraban en sacar un plato, yo sacaba coctelería muy rápido, mi coctelería siempre se caracterizó por ser coctelería premium con buen licor, por eso a mí las marcas como Diageo, Pernod, Global, que son los representantes en Boyacá, me amaban y me empezaron como a generar carteras de financiamiento muy grandes rápidamente. Esta envidia la dejaron muy como clara ciertos hombres dentro de la casa, que no vale la pena ahorita traerlos a colación, pero después ya empecé a entender que habían otros locales que también generaban como mucho ruido con eso y esto fue uno de los motivos porque ya varios locales, tanto la tienda de vinos que copió básicamente mi carta de destilados porque él no tenía esa cantidad de licores en venta, porque obviamente yo le hice seguimiento a sus cartas. Ellos empezaron a vender cócteles, el mexicano empezó a vender cócteles, como que ya empezaban a ver otros locales vendiendo y obviamente si el mexicano vendía su margarita, que yo no sé con qué licor lo hacían, pero para eso la vendían muy barata, entonces eso, obviamente la quesadilla salía con la margarita, eso me afectaba a mí realmente. Y yo les se ¿Y qué pasó con la cláusula de tu contrato que prohibía que te haga la exclusividad? Exacto, y entonces eso yo se los notifiqué a Alexandra como verbalmente, como, oye, mira, esto, se lo dije a Mario y él me dijo, no, ve y habla con ellos. Y yo le decía, no, es que yo no tengo nada que hablar con ellos, el contrato yo lo firmé con usted, o sea, hágalo valer la cláusula. Entonces, verbalmente por WhatsApp, por correo electrónico, por carta impresa y hacían caso omiso de mis comunicados. Entonces, en febrero, antes de como todo lo que pasa, mis abogados mandan una carta diciendo como que realmente los que vienen incumpliendo el contrato de arrendamiento son ellos por la exclusividad de la venta de licores. Entonces, en principios del 2023, en enero, yo me reúno con mi abogado como para planear estratégicamente y yo le digo, mira, yo estoy un poco cansada del látigo, yo estaría dispuesta a vender si es el caso, pero no creo que, él me dijo como yo no creo que te lo quieran comprar, me dijo, ahí es cuando empezamos a pensar y estructurar, meterles una demanda por incumplimiento del contrato, por lo de la exclusividad de la venta de licores. Entonces, bueno, ahí
antes de entrar a esa carta que ellos envían en febrero sí, viene la historia de cómo yo empiezo a concretar la idea de montar otro negocio en Villa de Leyva, y es, yo encuentro un local gracias a la amiga de una amiga, que los papás son unos hermosos queridos, y nos conocimos y empezamos también como negociaciones noviembre, diciembre. Yo les cuento como, mire, yo quisiera hacer una discoteca de 2 espacios, como muy pensando Mario Submarino, como, y era mi primera vez como metiéndome yo sola en una discoteca. Entonces, noviembre y diciembre se concretan las negociaciones, y en enero me dan las llaves del local. Y yo ya es como, qué felicidad, ya por fin voy a, como Partisanas va a financiar la discoteca. Yo ya empiezo a hacerle como aseo y empiezo a desmontar unas cosas. Ellos están de viaje mientras empezamos a generar el contrato, los papás de mi amiga. Entonces, esta historia va es porque yo ya tenía las llaves. Entonces, ya para mí, mi cabeza, 2023, yo iba a tener la discoteca. Y bueno, ahí viene febrero del 2022, que es el último febrero de operaciones. Yo me fui para el carnaval de Barranquilla por primera vez en la vida y lo amé. Y ya como de regreso, lo cuento es porque yo estaba en Santa Marta, era un día antes de volverme a Bogotá, y yo me desperté como, marica, la póliza, a mí algo me despertó. Yo siempre digo que allá hay alguien arriba que a mí me ayude y me protege, porque me dijo la póliza, y pues me puse como en el plan porque tocaba renovar la póliza. Y estos 8 días antes exactos de la destrucción de Partisanas. Y entonces ahí, antes de la póliza, para el 22 de febrero, es que aparece en la historia la abogada Adriana Castra Barajas, quien me manda este correo que están viendo y dice, es importante ver, yo esto no lo anotaba, no lo había notado al principio, porque estos correos fueron demasiado seguidos, muy rápidos, pero el asunto de ese correo dice conciliación, contrato de arrendamiento. Lo manda el 22 de febrero a las 9 de la noche y dice, señora Natalia, por medio de la presente informo mi disponibilidad para tratar asuntos relacionados con el contrato de arrendamiento suscrito el 1 de diciembre. Por favor, me puede indicar por este medio su número celular para comunicarme personalmente y poder dialogar con usted. Entonces yo le contesto como, pues si usted es la abogada de ellos, primero debería tener mi número de teléfono, yo no tendría por qué dárselo. Segundo, usted ya debe saber... A ver su poder. Exacto, ¿dónde está el poder de representación? Eso creo que es el correo que sigue, no sé si lo puse ahí. Le pido el poder de representación, le pido el poder de representación y le dije que si ella era la abogada Sayani Sass, ella debería saber que yo ya tenía representación jurídica de esta firma, así que yo no tenía nada que hablar con ellos, que ella se comunicara con mis abogados. Con tus abogados. Exacto, y pues esa señora, como siempre, le hacía caso omiso, es como si le entraba por uno y le salía por otro. Entonces después volvió a mandar otro correo, pero después el importante es el 24 de febrero. 2 días después, también a las 9 de la noche. Es a las 9 de la noche, y esto es el último viernes de febrero. Es el 24 de febrero a las 9 de la noche, manda un correo que dice reiteración, terminación del contrato de arrendamiento. Y esa carta que muestra ahí toma como las mismas cosas que decía la carta de terminación de contrato de septiembre del 2021. Le metieron como más cosas, que yo comercializaba licores sin autorización, que yo vendía en ley seca, como un montón de acusaciones. Renovar la matrícula mercantil. Que yo no renové la matrícula mercantil. Y a mí me decía un amigo de abogados como... Maltratos psicológicos al arrendador. Ellos me decían como a ellos qué les importa si tú renovaste la matrícula mercantil o no. O sea, eso no tiene nada que ver con tu contrato de arrendamiento. Pero ya había una cosa de manipulación de alimentos, eso tampoco es problema del arrendador. Exacto, eso es mío, como de lo que mi responsabilidad tanto del cliente y de que mis empleados cumplan con eso. Pero negarse a pagar las expensas de la cena de fin de año. Imagínate, fueron capaces de decir que eso era incumplimiento de mi contrato porque yo no quise pagarles pues el evento del 2022. Entonces, esto era un viernes. Yo me acuerdo que yo estaba recogiendo a mi gatica en la veterinaria que la había operado, y yo dije, pero esta carta que esta señora que... Yo dije, no, pues yo se lo mando a mis abogados.
Entonces ella hace algo de día y es abogánster de noche. Abogánster de noche. Sí, entonces a las 8:30 de la noche dice, le estoy informando que nuestra firma atiende los asuntos de su contrato de arrendamiento. Pero estos... y esperamos que atienda el requerimiento de entregar el espacio. Bueno, lo único es que yo digo como, yo le voy a mandar a esto a Luis, pero pues a Luis nadie lo va, pues es fin de semana, él no lo va a contestar, y pues evidentemente pasó todo el fin de semana, el lunes le escriben como, pues buenas tardes, aquí estamos, pero somos los abogados de Natalia, pero necesitamos su poder de representación. Ella les dice que con gusto en su momento presentará el poder, pero que ella quiere dialogar presencialmente. Y aquí es cuando yo en la historia se lo he dicho a la fiscalía, a los jueces, al inspector de policía. Uno, al entender esta cadena de correos, entiende que esto fue un acto muy premeditado, porque si te das cuenta, ese lunes ella dice... Lunes 27 de febrero, es el último febrero es el martes 28, ella dice que quieren una cita y se concreta la cita el 28 de febrero, el último día, para el viernes 3 de marzo en Bogotá. Ellos responden en ese correo que pues más o menos van a hacer caso omiso a su correo de terminación de contrato, pues porque sin poder de representación aquí no hay nada. Entonces, ahí viene mi historia con respecto a la discoteca. Y es porque yo acabo de llegar de Santa Marta y yo dije, no, mi plan era viajar el martes a Villa de Leyva porque el jueves yo iba a firmar el contrato de arrendamiento de la discoteca con el papá de mi amiga. Entonces, cuando el martes se concreta esta reunión, yo digo, no, pues... yo mejor me quedo y hablé con el papá de mi amiga y le dije, mira, tengo un plan de cambio de planes, podemos vernos mejor en Bogotá y firmamos el contrato acá y con eso nos reunimos con mis abogados que nos ayuden como con las cositas del contrato. Y él me dijo, sí, no hay problema. Y entonces el martes decido quedarme en Bogotá. El martes a las 10 de la noche, mi empleado José Briceño, que estaba a cargo de esos días de la barra, él estaba solo a cargo de esos días porque Jessica estaba en sus primeras vacaciones laborales pagas, lo cual para mí era un gran orgullo. José a las 10 de la noche me manda una foto del cierre de ventas, del reporte de ventas, como lo veníamos haciendo por 2 años y 3 meses de que ya llevábamos de operación, y era que cuando yo no estaba en Villa de Leyva, o yo no estaba en la barra, perdón, ellos me mandaban una notificación de pues cuánta plata quedaba en la caja, cuánto se había vendido. Y también es importante contarles en esta historia que ellos todos los domingos y lunes tenían que hacer inventario sí o sí de todas las botellas cerradas y licor abierto. Entonces yo también el lunes pude obtener, gracias a esas fotos, el inventario de lo que ellos se llevaron en licores licores y bebidas. Entonces, eso es el martes a las 10 de la noche, él me envía la foto. Al otro día ya mis abogados me dicen, no, pues Nati, tranqui, nos vemos el viernes acá en la oficina. La reunión. Y entonces ahí es cuando viene ese que estás mostrando. Entonces, miércoles 1 de marzo, el 1 de marzo, una anotación, en temporada baja, temporada alta, el ático abría todos los días, entonces abríamos de 8 de la mañana a 10 de la noche o hasta media de la noche. Y en temporada baja cerrábamos un día toda la casa, entonces para mí ese era el día que descansaban también mis empleados, y eso era el miércoles, en esa temporada era el miércoles. Entonces el 1 de marzo la casona del ático estaba cerrada, no había nadie. Y yo recibo a las 8:20 de la noche, yo estaba en el cumpleaños de un amigo, estaba en un restaurante aquí en Quinta Camacho, y llega ese correo, o sea, inevitablemente a mí me llegaba antes las notificaciones como de una al celular, y pues yo sí vi que decía carta inconformidad, solicitud de entrega, y yo dije, qué raro, entonces me fui al baño a mirarlo. Y pues yo lo leía y era como, lo leí por encima, es como, le informo que desde el 1 de marzo no podrá seguir gozando. Te están mandando ese correo a las 8 de la noche, el 1 de marzo.
diciéndote que desde esa fecha ya no puedes seguir disfrutando de tu espacio. O sea, exacto, lo incongruente de las cosas es como a las 8 de la noche me dice que desde el 1 de marzo no podrá seguir gozando del dicho del espacio, que más Nati, que... esto de la inconformidad de los otros, o sea, ¿qué es sí. esto? Entonces ahí manda esa carta como, y si lo ves, dice que es una carta que envían los arrendatarios, pero tapan las firmas. O sea, es una carta que uno dice como, ¿qué carajos es esto? O sea, no, esto no lo tapaste tú. No, no viste ninguna firma, mandaron esto así. Así mandó. Los abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación. Usted es una persona no grata para el ático. No la queremos aquí ninguna, persona no grata. Exacto. Entonces, vaya, firmamos nadie. Ahí dice que todos los arrendatarios del ático firmaron que yo era una persona no grata y que le solicitaban a Mario que me terminara el contrato o si no ellos no volvían, más o menos así. ¡Wow! Y es como, pero ni siquiera estoy viendo quién firmó eso. Yo me acuerdo que a mí sí me dio como algo en el estómago, pero yo dije, pues nada, pues reenviárselo a los abogados. Yo se lo envié y le dije, Luis, está un poco rara esta carta. Cárgate. Como, ayúdame que. Y también le escribí a José como, mira, yo no sé qué se van a inventar en el ático, pero llega grabando y cualquier cosa me llamas y pues a ti nadie te puede impedir la entrada al espacio. Entonces, eso fue al otro día, jueves, ya 2 de marzo. A las 10:30, casualmente, de la mañana, mi abogado le envía esta carta a Adriana Castro diciéndole que primero pues usted que no está representando, no he visto ningún poder. Exacto, que como no hay ningún poder, ninguna de sus comunicaciones son válidas, que llama la atención como de manera unilateral y arbitraria pretendan terminar un contrato de arrendamiento por unos supuestos incumplimientos, porque le recordaba que yo estaba mis derechos estaban protegidos por el Código de Comercio. Y que cualquier acción de hecho que llegara a tomar el arrendador, pues esto generaría como mecanismos legales para evitar que vulneraran mis derechos. Acción de la tenencia, claro. Entonces esto es a las 10:30 de la mañana y José llega a las 11 de la mañana al ático y es esta foto que yo he mostrado mucho y es esta sorpresa que él se lleva. Y el señor de overol azul es el que siempre ha estado del ático, que es una persona, es el conserje del ático, que tiene un overol que dice ático. Siempre ha habido solo una persona, pero ese día él se lleva la sorpresa que habían contratado a un guardia a vigilancia privada, armada, así como, sí, un celador, pues, que nunca estuvo. Y es ese celador el que le dice que él tiene órdenes de que José no puede entrar, porque el local dejó de existir. Y entonces él dice, ¿cómo así que dejó de existir? Ahí es cuando sale la administradora en compañía de la abogada, y la abogada, y esto queda grabado en un audio que José me comparte, y la abogada le dice que sí, que efectivamente él no tiene nada que hacer ahí, que el local dejó de existir y que él tiene un problema de un contrato laboral con Natalia, que si él tiene algo que quejarse, que vaya y se queje con su contrato laboral. Exacto, con su empleadora, pero no con ellos. Y él insiste como, pero no entiendo cómo así que, o sea, no estoy entendiendo nada, cómo así que el local dejó de existir si yo el martes dejé cerrado todo. Dejé la plata, dejé mi chaqueta, dejé cosas, ¿sabes? Como no entiendo lo que están diciendo. Ok, buenos días. Yo soy José Briceño, yo soy el bartender de Partisanas y no me están dejando ingresar. O sea, empleado de Natalia. De Natalia. No, nosotros tiene que comunicarse con Natalia porque ya el contrato con ella terminó. Entonces ya el local no está funcionando. ¿Cómo así si hasta donde yo tengo entendido? Háblese con ella porque entre nosotros no hay ninguna contratación. Usted con nosotros, ¿cierto? No, mi contrato es con Natalia. Exactamente, entonces hable con Natalia. Pero no puede ingresar, esto es propiedad privada. Ah, pero ¿por qué a mí me tienen que restringir la entrada? ¿Me entiendes? Porque usted es empleado de Natalia y Natalia ya no tiene ningún local acá. ¿Entraría a qué? Okay. Aparte yo también tengo cosas allá dentro en el locker, con tengo Natalia, cosas en... Entiéndase, como ella lo contrató, Natalia le da respuestas sobre las cosas que tenga usted allá, ¿sí? Eso es lo correcto. Ya pero ¿por qué no puede ingresar? Ya nosotros nos entendimos con Natalia. Porque usted no tiene ninguna contratación con nosotros y usted acaba de decir que viene de parte de Natalia. Natalia yo vengo a trabajar. Pero aquí ya no hay local. Sí, ahí está al fondo, desde acá se logra ver. Bueno, no puede entrar. Si quiere llamamos a la policía. Usted dirá. ¿Pero por qué a la policía? ¿Acaso que yo estoy incumpliendo algo? Entrar, usted no tiene un contrato. Sí, yo tengo un contrato con Natalia. Ese lugar ya no funciona acá. Ya no funciona acá.
Si quiere, comuníquese con su empleadora, con quien la contrató, y resuelvan los temas que tengan que resolver desde su contrato laboral. Con nosotros pues usted no tiene ninguna vinculación, entonces por lo tanto aquí nos reservamos el derecho de admisión, ¿sí? Y ningún empleado de Natalia puede ingresar, ¿sí? Espero le comparta el video, ¿vale? Sí, no se preocupe. Y personas que estaban dentro del ático, que son amigos de mis ex empleados, les empiezan a mandar fotos. Se puede ver que donde las cámaras no estaban, que habían cables colgando, que el mueble suspendido no estaba, pero se veía como muy raro porque la polisombra no dejaba ver. Y obviamente yo le digo como, él me llama y me cuenta todo esto y le digo, José, vete ya a la policía y di que te den acompañamiento policíaco, que no te están dejando entrar. Entonces, como todo esto es muy cerquita en Villa de Leyva, eso es a 2 cuadras, él bajó y le dijeron, sí, hay una patrulla a media cuadra. Entonces la patrulla se dirigió al ático y la patrulla llega primero que José, mientras él se devuelve de la estación al ático. Y cuando José llega y trata de hablar con ellos, la administradora y la abogada los sientan como en una de las sillitas. Yo trato de llamar a la mesera de otro restaurante que me conocía y le digo, porfa, pásame a la policía, o sea, dame tú el celular. Y ella trató de hacerlo y más o menos salió insultada, demandada, la amenazaron diciendo que si ella me colaboraba, la iban a denunciar penalmente. Y esto es así, claro, y ellos me han dicho que pueden testificar para mí si es necesario. Después ya esperamos un rato, el policía sale, yo estaba hablando con José, entonces me pasan al policía afuera. Yo le digo, señora agente, por favor, dígame qué está pasando. O sea, no entiendo cómo así que mi local dejó de existir, qué es esa polisombra verde. No, pues sí, ellos ahí tienen un montón de papeles, están muy bien documentados, sí, su local dejó de existir. Yo le dije, pero ¿cómo así que la policía me está diciendo que dejó de existir? Sí, pues si tiene alguna queja, vaya y ponga una denuncia en la fiscalía. Y me colgó el teléfono. O sea, así, esa fue la respuesta del... Entonces yo... En esa 1000 preguntas como, ¿qué está pasando? Yo empiezo a escribirle en el grupo de WhatsApp de mis amigos de Villa, como por favor, alguien vaya al ático y me diga qué está pasando. Entonces, muchos de ellos me dicen que ellos intentaron llegar, pero lo reconocieron y les prohibieron la entrada. Dijeron, no, tú eres amigo de Natalia, no puedes entrar. Otros empleados trataron de llegar a la polisombra y lo mismo, que te vamos a denunciar penalmente, que no puedes tomar fotos. Y yo llamo a otra amiga y me dice, Nati, estoy en la montaña, pero me voy a bajar ya, o sea, no te preocupes. Y ella sí, muy valiente, entró y graba desde como a nivel de la pérgola. Y ese es el video reina en el que se demuestra que el local había sido desmantelado en un 60-70%. Yo me acuerdo que cuando ella me manda eso, o sea, yo estaba en la casa de mi hermano y a mí, o sea, yo no puedo explicar ese sentimiento. Las rodillas se ponen como gelatina. Como se me escurrían las lágrimas, como el hueco en el estómago. Como así, o sea, ¿dónde está todo? A ella también la amenazó Alexandra diciéndole que la iba a denunciar penalmente, pero pues ella no le comió el cuento y es como, hay suerte ya. Y bueno, ya llega la tarde, yo no había podido volver a hablar con Luis porque pues es una firma, ellos son muy ocupados y ya como a las 5:30 me escribe, Nati, me llama, te tengo una buena noticia y una mala. Y yo, bueno, ¿cuál es la buena? Y yo le dije, ¿cuál es la buena? Porque yo he visto que no has visto ninguno de mis mensajes. Y me dijo, no, la buena es que tranqui, Nati, me mandaron un correo diciendo que todo está ahí, que ellos no han tocado nada, que no te preocupes. Y yo le digo, ¿en serio te dijeron eso? Y yo le dije, pero Luis, ¿tú ya viste alguno de los videos? Yo me dijo, no, pero ahorita los miro. Y yo le dije, no, pues no, ahorita los miro, sino es que en los videos ya sea, o sea, ahí no están las cosas, el local está desmantelado. ¿Quién te dijo que no se han llevado nada? Eso es mentira. Yo le dije, entonces, ¿cuál es la mala noticia? Me dijo, la mala noticia es que hablé por teléfono con esta abogada Castro y no, Nati, no, de esta señora definitivamente, sí vamos a tener la reunión mañana. Y yo, sí hay reunión, o sea, para mí era una gran sorpresa, es como, ¿para qué? O sea, ¿a qué nos vamos a reunir si ya se llevaron todo? Pues igual yo todavía no sabía en ese momento quién se había llevado las cosas, ¿no? Eso es importante siempre contarlo. Entonces, él me dice,
Sí, yo creo que no es buena idea que tú vengas mañana. Esta señora, no, es terrible. Yo terminé casi hasta discutiendo con ella. Tú sabes que a mí no me gusta pelear, eso no es necesario, pero ellos te van a atacar mañana a ti personalmente, eso es mejor que no vengas. Y yo me quedé callada y le dije, ¿cómo así que no voy a ir? O sea, yo creo que él no me conocía mi espíritu. No. Yo le dije, no, yo necesito respuestas. Es mi negocio, claro, es mi inversión, baldada de es mi agua. casa, es mi local. Y entonces aquí, bueno, yo terminé la conversación con él y yo aquí hago parte de la historia, y es importante a mí me entraban los dineros de tarjetas. En efectivo yo movía poco de dinero, sino más que todo era tarjetas, y todo lo de la semana entraban los lunes. Entonces el lunes 27 de febrero, ¿yo qué hice con los ingresos que entraron? Yo pagué el arriendo del ático de marzo, hice un abono para los servicios públicos, pagué lo que se debía y hice un abono de servicios públicos. Lo mismo hice con música y capitanes, y le pagué a los abogados, a Luis, para que pudiéramos interponer, solicitar la audiencia de conciliación para meterles la demanda. Entonces, claro, cuando yo veo que esta señora, ese juez, sí me va a reunir con ellos, que las cosas no están, es como yo decía, marica, yo no pagué nómina, no pagué préstamos, no pagué tarjetas de crédito, no pagué mi arriendo, no pagué mi salud, ¿sabes? Como yo les di toda la plata que entró esta semana a esta gente, ¿sabes? Como que por eso esa plata de marzo, ellos sí calladitas se quedaron con ese arriendo. Entonces, claro, ahí fue como un montón de pensamientos, y casualmente, bueno, al otro día me recoge uno de los amigos de mi papá, que es abogado, que yo le digo los abogados senior. Él me había ayudado con el proceso de la demanda de terminación de contrato de marino submarino, y él me recogió y me dijo, yo te voy a acompañar a la reunión. Y antes de entrar a la reunión, él me dice, Nati, ¿cómo está el centro comercial? ¿Está intacto? Yo le dije, sí, todo está intacto, es solo mi local. Es muy raro esto. Yo le decía, yo no entiendo, y yo le lloraba y me decía, tranquila, mijita, no se preocupe, abra su computador, busque la página de la fiscalía y vamos a poner una denuncia penal relatando los hechos, porque todo el centro comercial está idéntico, menos su local está desmantelado, no hay cosas, y eso es lo que vamos a contar. Y eso fue lo que yo conté inicialmente en ese relato. Yo digo que presuntamente la administradora pudo haber ayudado en esto, porque ella es la única persona que tiene las llaves del centro comercial, que eso tuvo que haber acontecido el miércoles, que estaba cerrada la casa, y que yo tenía este video de Reina que me había mandado mi amiga. Entonces, listo, eso es antes de la reunión. Cuando llegamos a la reunión, ya estaba la abogada Castro con mi abogado sentados ahí hablando, y entonces Luis me dice, bueno, Natalia, te cuento que la abogada Castro pretende que esto sea una audiencia de conciliación. Yo no sé ella de dónde saca eso. Nosotros le estamos dando gusto a la cita que ella pidió desde el lunes, y por eso la estamos atendiendo para escucharla. Pero ten claro, Nati, que esto no es ninguna conciliación, ¿sí? Aquí tú no tienes que conciliar para entregar ningún espacio como ella dice que es así. Entonces, nada, pues ellos dicen que ellos están en su derecho de hacer eso. Y entonces ahí empieza la abogada Castro a decir un montón de cosas, en efecto, atacarme personalmente, que yo soy una mujer narcisista, pendenciera, que es su palabra preferida, que dicen todos los correos. O sea, tengo unas capturas de pantalla de no sé cuántas veces me ha dicho que soy pendenciera. Pendenciera. Bueno, y me empieza a atacar, que es que yo hacía lo que se me da la gana, que es que, bueno, pero que, entonces, que ella viniera para que termináramos el contrato y arregláramos la entrega del espacio. Entonces ahí yo me doy cuenta que esta señora no sabe que yo ya sé que las cosas no están ahí, y entonces yo le digo como, ¿de qué hablas si yo ya sé que las cosas, o sea, quién tiene las cosas? ¿La tienen ustedes? Y entonces ahí, claro, la sorpresa es como, no, pues sí, pues es que eso es el derecho que el señor Safi tenía, que Sayani le da el contrato porque tú incumpliste el contrato de arrendamiento, entonces eso nos daba el derecho de llevarnos las cosas. Y entonces ahí, claro, mi abogado y el amigo de papá es como,
Pero eso es como, yo me acuerdo que solo una conversación así como, eso es súper ilegal, eso son acciones por vías de hecho, y ella no, ¿cómo se te ocurre? Eso no son acciones por vías de hecho, eso es el señor Safi que está en su derecho. Bueno, esa reunión se vuelve compleja, y el amigo de mi papá, tanto que él se indigna por todo lo que ella está diciendo y le dice que él se va a retirar porque esto es una falta de respeto. Es que es una ignorante, ella no sabe nada de arrendamiento de local comercial, está inventando todo lo que está diciendo. Literal. No está reconociendo la vía de hecho, no parece que fuera abogada. Literal. Entonces, más o menos algo le dice así el amigo de mi papá y él se retira y le dice que esto es que ella va en contra del derecho en toda su esplendor. Y que él no va a seguir escuchando. Entonces, como que ahí yo no me acuerdo qué más decimos, pero en un momento yo le digo, pero un momento, entonces ustedes van a retener las cosas, ustedes las sacaron sin autorización judicial y ustedes van a retener las cosas. Y dice, pues sí, las vamos a retener hasta que un juez de la República diga que lo que nosotros hicimos es ilegal. Porque como tus abogados no quieren colaborar y no quieren conciliar para entregar el local, entonces sí, los voy a retener y además que pues me meterás una demanda y el juez dirá que le pague la cláusula penal. ¿Y cuánto es la cláusula penal? 1 canon, 2 canon, te pagamos 4, 5 milloncitos, Natalia. Eso no te preocupes, o sea, no vamos a perder, como más o menos que ellas no iban a perder y que ellos no tenían nada que pagar. Entonces, obviamente a mí parte de mi historia es que a mí ese día me llega el periodo y a mí entre el problema de la endometriosis, ustedes no saben ese día cómo mi cerebro estaba y está cúmulo de información y yo decía como no puedo ser que estoy escuchando, o sea, yo la verdad no me creía lo que estaba pasando. Entonces esa reunión se termina, esta señora se va vociferando hasta la entrada de la oficina. Y pues ahí se queda la reunión, la famosa reunión. Después, ese viernes en la tarde yo me reuní con un abogado penalista para entender cómo la dimensión de lo que está pasando y él me dice como, sin sentencia judicial, nadie puede sacar las cosas de tu dominio. O sea, eso no, me decía, esto es muy raro. Él me decía, cuéntame la verdad, ¿no le falta algo a la historia? Y yo le digo, pero ¿qué más te puedo? O sea, qué loco, o sea, es difícil creerte este montón de ilegalidades y que la policía no hizo nada y que la abogada está defendiendo una cosa indefendible y parece que estuviéramos hablando con una pared, que nos estuviéramos inventando lo que conocemos del contrato de arrendamiento. O sea, si esos correos no estuvieran, no los tuviera en PDF y demás, yo creo que la gente no me cree que ellos me escribieron. Estarías en un manicomio, Nati, no, pues, es que muchas veces me dijeron que yo me lo estaba inventando, sí, literal. Claro. Entonces al otro día yo me voy para Villa de Leyva, me acompañan mis papás, mi papá maneja porque yo estoy, pero mejor dicho, llevaba días sin dormir, lloraba mucho con esa sensibilidad, ese dolor. Y entrando a Villa de Leyva, 8 de la mañana, no sé si ahí alcancé a meter eso, la abogada Castro me manda uno de esos correos que solía hacer, no lo menté, que dice incautación de material químico explosivo. Mal. Cuando yo leí eso de incautación, material químico explosivo, yo solo le hice así al correo y no leí mucho. Yo como empecé a llorar y le decía a mis papás como, ¿qué van a hacer? O sea, ellos qué se van a inventar que ellos pueden decir que había hasta misa ahí porque sí, yo tengo mis cámaras, pero no hubo ningún testigo de mi parte cuando ellos sacaron las cosas, entonces, ¿cómo así que químico explosivo? ¿Cómo así que incautación? Y ahí parte de mi historia es que cuando yo llego a mi casa y me siento, yo ahí sufro mi primer ataque de pánico en la vida, porque yo no podía, o sea, yo sentía que me iba a morir en ese momento. Creo que hay un micrófono por ahí. Silenció el micrófono, ya silenció el micrófono que está abierto, sí. Sí, yo no sabía qué eran los ataques de pánico, yo sentía, no podía dejar de llorar y no podía respirar al mismo tiempo, o sea, eso fue, mi mamá me sentó, me pusieron como hielito en las muñecas y me dio como no sé cuántas cucharadas de valeriana y fue como ya, toca tomar acción. Mi primer ataque de pánico. Literal, y ahí fue como, bueno, ya me calmé, ya entré y dije, listo, me voy para donde el alcalde de Villa de Leyva, fui y le dije, señor alcalde, está pasando esto, y él como así que, eso es, no te creo, Natalia, y yo,
Entonces él me dice, vete ya donde el inspector de policía, él lo llama, como, sí, no sé qué, allá va Natalia. Entonces yo llegué, entonces yo más o menos hablando con otros abogados, porque pues mi abogado es fin de semana y pues son otros ritmos de abogados, me dicen como no, dile que hay una querella policiva, que no sé qué. Entonces yo llegué con el contrato de arrendamiento impreso, la Cámara de Comercio, y le digo, señor inspector, quiero poner una querella policiva por perturbación a la tenencia, y él, sí, se lo reconozco y se lo agradezco. Él me dijo, mire, eso es mejor que se lo haga un abogado y se lo haga bien hecho, porque si no se la rechazan y usted pierde la oportunidad. Pero yo le voy a dar acompañamiento policivo, voy a ir yo porque aquí hay un contrato vigente y vamos a ir con una patrullero. Y entonces así es, llegamos, que esos son los videos que están montados en TikTok, llegamos y sale el guardia y la otra persona que no, que ustedes no pueden entrar. Entonces finalmente sale la administradora, se demora un resto en salir, como una estrella de cine hablando por televisión, como por televisión o por teléfono, como súper demorada, súper tranquila, y el inspector, no, qué pena, es que yo vengo a ratificar pues qué está pasando con este local, queremos entrar, vamos a entrar. No, es que ustedes no pueden entrar, ella no puede entrar. Ella no puede entrar porque ella no es dueña de nada, aquí no ha pasado nada. Y yo le dije, ¿cómo así que yo no soy dueña de nada? Es mi local, mis cosas están allá. Entonces ella dice, ahí es cuando, y eso está grabado en un video, menos mal, ella le miente a la autoridad y dice, es que esto ya está en un juzgado. De ese espacio, esto está en un juzgado, si quiere... Esto no está en un juzgado. Entonces yo le digo, ¿cuál que ya está en un juzgado? Eso es mentira. Y ella, sí, ya, eso es cierto. No, pues muéstrenos el número del juzgado. Yo no sé, el inspector también. Entonces, claro, esto se vuelve, yo estoy en compañía de mis 2 empleados, quienes van uniformados de partisanas, y voy con mi papá, que mi papá también es codeudor en el contrato de arrendamiento. Entonces, claro, lo que yo percibí es que Alexandra, como mi papá como se exaltaba, y Alexandra como que le metía leña al fuego. Entonces yo le decía como, papá, contrólate, porque lo que ellos quieren es decir que nosotros somos como los bulliciosos sí, que están haciendo problema acá. Pendencieros. Exacto, pendencieros. Entonces, claro, Alexandra dice, pero ¿por qué me van a grabar? Si esto, yo le dije, esto es un procedimiento policivo y yo puedo grabar todos los procedimientos policivos. Y ahí el inspector se pone a hablar por teléfono con la abogada, y entonces la abogada Castro, entonces que ellos solo le van a autorizar la entrada al inspector de policía, pero no a mí. Entonces aquí yo en ese momento era muy ignorante en todo este tema policivo, pero pues realmente el inspector de policía, que es la máxima autoridad policiva, se le olvida que él, si él quería entrar conmigo, es que él es la máxima autoridad. Él daba la orden. Exacto, claro, no es que si la administradora y la abogada querían, no, eso no. Es que le tocaba, les tocaba. Es su competencia. Yo no entiendo por qué era el miedo y cuál era la vaina. Y entonces él dice, no, Natalia, yo voy a entrar con la policía, vamos a ir hasta la polisombra y quédate acá para no armar problema. Entonces, claro, en ese ánimo de que no se volviera esto y que mi papá y que yo, listo, me quedo acá, pero por favor, revise, entre detrás de la polisombra, cómo están los tubos del agua, de la luz, o sea, yo quiero saber qué está pasando adentro. Espero muy pacientemente afuera y sale el inspector y yo, bueno, inspector, muéstrame las fotos, yo quiero ver. No, es que la administradora no me dejó acercarme, entonces solo pude tomar una fotico de lejos. Y yo era como, pero señor inspector, si usted es la máxima autoridad. No, yo solo voy a hacer un acta y pues dejo constancia de todo esto. Y listo, entonces eso se pasa ese sábado, yo ahí paso al parqueadero de al frente, que es donde yo siempre parqué mi carro durante todo ese tiempo, y ellos me muestran las cámaras del ahí es donde puedo ver que del mediodía a las 4 de la tarde tuvieron un camión, tengo las placas del camión, y el domingo es cuando un amigo abogado me dice, mira, ve sola, sin nadie, sin tu papá, sin esos empleados, grabas que no te dejan entrar, con eso vas a la policía y le dices que tú quieres que te acompañen y que ellos se testifiquen con eso, que no te están dejando entrar, con eso queda en la minuta poblacional y ya, no te preocupes y ya mañana lunes miramos qué hacemos. Entonces ahí es cuando yo me grabo y empiezo, llego y ahí el universo y Dios que es tan grande, ese día habían 3 guardias, 2 de celadores y el host, contratados para no dejarme entrar a mí. Y cuando yo llego,
Sí, ellos están distraídos, yo saludo, yo nunca bajé la cabeza, tampoco me escondí, yo saludé, buenas tardes, y seguí, yo, Dios santo, voy a poder llegar. Para mí mi cabeza es como, voy a poder ver mi local, voy a recuperar la plata, voy a recuperar, yo sí iba pensando como voy a sacar esto, y cuando llego, que es ese video que están en las redes, y ellos han destruido por completo ya la obra. Entonces ese domingo habían hecho obra y habían terminado de desmontar todo. Entonces a mí casi me da algo y ahí llegan los 3 hombres a tratar de quitarme el celular y sacarme. Entonces, menos mal yo hablo durito y les digo como, ni se atrevan a tocarme el celular, ¿sabes? Como a mí nadie me toca y, no, es que si no te sales, toca llamar a la policía. Y yo le dije, si no la llama usted, la llamo yo. O sea, por favor, llámela. Entonces, como yo vi que no la llamaban, yo la llamé, llamé a esta y me dicen, ya van para allá. Y ahí le alcancé a escribir a un amigo, mira, Steffi, yo estaba temblando, a mí me temblaban las manos, como, ¿qué está pasando? Como, por favor, ven y me acompañas. Es como, yo sé que estás aquí, estás en Villa, sí, él llegó de una. Y ahí es ese video viral de 6 millones de reproducciones en TikTok, cuando el patrullero Cristian se le olvidan sus deberes y mis derechos, porque entonces él me empieza a decir que me calme, que no lo grite, y yo le digo, yo no lo estoy gritando porque yo de verdad estoy hablando duro, y le digo, pues, y además, ¿cómo me puede pedir también que esté calmada cuando mi negocio acaba de desaparecer? Y pues a mí la policía, en vez de ayudarme, pues porque en un momento me dicen que si yo no me calmo, me van a poner un comparendo por escándalo en la vía pública. Entonces yo le digo como, qué curioso, los señores me están impidiendo la entrada diciendo que esto es propiedad, porque es privada. Propiedad privada, y entonces ahí sí usted Pero me van a imputar escándalo en vía pública. Entonces ahí yo veo que... Exacto, y el policía toma llamada de la administradora, entonces aprovecho la coyuntura y yo llamo a mi abogado y mi abogado me dice, pásamelo. El policía no quería tomar la llamada, yo le dije, pero entonces a la administradora sí se lo toma. Entonces eso fue como que me ayudó, él toma la llamada, después mi abogado me contó que lo que él hizo fue recordarle sus deberes y mis derechos. Y sí, el policía cambia y me permiten como entrar detrás de la polisombra, y ahí es cuando yo tomo las fotos de evidencia de que todo pues dentro de la polisombra. Y claro, ahí es cuando yo ya me pongo a llorar como, my God, de verdad, se acabó todo, se desapareció todo. Entonces yo salgo y estoy llorando mucho y ahí el policía fue su lado humano. Él me pone la mano en el hombro y me dice, no llore, no les dé gusto. Yo la voy a acompañar hasta la entrada, salgamos juntos. Entonces yo dije, sí, ya, esto está hecho. Entonces ahí es como, claro, lo que yo aprendí de todo esto es que el inspector de policía, él debió haber parado la perturbación a la tenencia ese mismo sábado, cuando él evidencia que el local está rodeado de una polisombra. Él no necesitaba mayor pruebas de esto. Aún así llama a audiencia pública 1 y 2 veces, da un fallo incongruente, razón por la cual interpuse una queja disciplinaria en contra del inspector de policía, porque realmente la vulneración de los derechos empezó desde allá, ¿no? La policía no me protegió a mí, la policía en ese momento era evidente que, porque el mismo policía repetía como lo mismo que decía la administradora, no, es que esto ya está en un juzgado. Entonces yo le decía, pero ¿en cuál juzgado? Muéstreme el juzgado. No hay radicado, no es verdad. No estoy demandada, nadie empezó un proceso de restitución de inmueble. Exactamente. Entonces yo creo que hasta ahí es la historia como contractual de esos primeros 5 días importantes. No sé qué más quieras que cuente hasta ahí. Son 2 horas las que llevamos ya los estudiantes me están haciendo señas de que no se van a quedar más tiempo aquí porque su compromiso es de 6 a 8. Sí, totalmente. En pantalla estamos viendo, o sea, lo lindo de tener contrapartes estúpidas. Usan la brutalidad pero no la inteligencia. Esas vías de hecho son actos de gente que quiere usar la fuerza y la violencia, pero claramente estás llena de elemento material probatorio que da cuenta de las reales vías de hecho. Este comunicado, que es el que está en pantalla, es el que ellos ponen aduciendo qué fue lo que pasó, y lo que están diciendo en el comunicado es que te desalojaron. Sí, ellos mismos aceptan lo que hicieron. Para eso. Entonces, ahí tienes un montón de pruebas que esperamos que los juzgados te den la razón en ese proceso de responsabilidad civil extracontractual contra la administración
y contractual contra tu arrendador, que es lo que tienes hoy vigente. Así es como va tu proceso ahora. Exacto, sí, como ahí para concluir, yo sé que yo debía haber interpuesto la demanda por incumplimiento del contrato de arrendamiento como ahí mismo, pero un poco siempre mi intención ha sido que yo siempre pensé que esto se iba a acabar más pronto, ¿sabes? Cuando yo vi lo ilegal que era, yo dije, no, yo sé que este señor Safi Esto la semana entrante lo tengo solucionado. Obvio, Safi va a negociar conmigo, esto no va a avanzar, pero pues no pasó lo de la querella. Ahí es que yo veo que el alcalde de Villaleiva es el amigo de Safi y la de segunda instancia estaba en él, entonces me toca recusarlo. Y ahí es cuando empiezo a contar la historia, hacer la denuncia pública en TikTok, y pues esto se ha crecido tanto que fue muy bonito como el ejercicio que hicimos con el perito contable, porque al principio pues muchos de mis familiares me decían, no, pues que te den 100 millones, 50 millones por las cosas y ya, soluciona eso. Y yo siempre les decía, no, pero es que ustedes no conocen mis ventas, o sea, eso tampoco es así de que me devuelven 100 millones y ya, porque igual las cosas que ellos sustrajeron contablemente están valoradas en 210 millones de pesos. La verdad, yo sé que ese dinero me lo van a pagar, sí, no ya, pero pues lo que he aprendido como cliente en todos estos años es que el derecho tiene sus tiempos, ¿no? Entonces uno quiere como cliente que todo sea ya, entonces pues eso hace parte de la historia, ya les contaré qué pasa. Nati, muchísimas gracias por tu generosidad. Aquí tienes una barra de gente que va a estar apoyándote en este proceso, impulsándote también en redes sociales. Gracias por hacer de esto también un acto de interés académico, porque es un caso de estudio. O sea, tú de aquí espero que saques artículos científicos y que publiques un libro y que sigas haciendo cosas con esto, porque tienen que sentir vergüenza de todo esto que hicieron, y esa abogada tiene que tener un proceso disciplinario y todo el mundo tiene que pagar por estos hechos que ocurrieron en tu contra. Muchas gracias, Nati. A ti muchas gracias. La supervivencia y la fortaleza mental para enfrentar esto. Muchas gracias a ustedes por escucharme. Yo esta historia ya la cuento con risas y como con anécdota y con humor, porque pues así se ha vuelto un poco la historia. Pero pues estoy abierta a todas las invitaciones académicas, desde lo policivo, penal, el lineamiento ¿cómo se dice? La ética de los abogados, porque sí, pues he aprendido mucho y pues hay mucha tela por cortar de todo lo que ha pasado.